Efesios y el otro estaba en Timoteo. Miramos que en Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, yo te mando a que prediques, y prediques dentro de tiempo y fuera de tiempo. Y le dice, predica y predica la verdad, exhorta, redarguye. Y después le da el porqué, le dice, necesito que hagas esto, porque llegará un tiempo donde la gente va a tener comezón de oír, y donde la gente va a querer ir, donde puede escuchar todo de acuerdo a sus deseos carnales. Y le está diciendo, y van a haber maestros que les van a dar esas enseñanzas, y ya no más va a ser la verdad, sino que van a ser fábulas. Entonces Pablo nos estaba diciendo, es tiempo de que nos levantemos y prediquemos la verdad y hablemos la verdad. Y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos va a confrontar, porque muchas veces podemos encontrar, para hacernos sentir mejor, versículos que nos hagan sentir mejor, cuando la palabra de Dios dice que es una espada de doble filo. Entonces, una espada de doble filo corta, y cuando corta duele. ¿Y por qué duele? Porque está cortando algo que no queremos soltar, algo que nos cuesta soltar. Entonces le dice después en el libro de Efesios, Pablo dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Y sigue con ese mensaje que es tiempo que nos despertemos y nos levantemos. Y cuando dice levántate de entre los muertos, le está hablando que alguien está vivo, pero donde está todo su alrededor hay muerte. Y el Señor lo ha llamado para que tenga vida y vida en abundancia. Entonces Pablo le sigue diciendo, levántense, prediquen la verdad. Pero una de las cosas que nosotros miramos, de acuerdo a la Biblia, una y otra vez, cada vez que alguien se levantaba para predicar, cada vez que alguien se levantaba para decir la verdad, el enemigo buscaba maneras de cómo callar a aquella persona. Y algo que hacía era que los metía en la cárcel. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice así. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Hoy les tengo un mensaje de que van a llegar tiempos difíciles. Yo creo que esto ya lo tenemos claro. El enemigo siempre va a buscar de una manera cómo atacar tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor te llama y te llama con propósito. Desde el momento que el Señor te crea, Él te crea con un propósito y Él te pone en un mundo donde ya hay una guerra. Entonces, desde el momento que nosotros entramos a este mundo, entramos a una guerra. Pero lo bueno es que en Cristo vamos a tener la victoria. Pero entonces Dios te pone en una guerra. El enemigo siempre está buscando cómo atacarte. Y durante nuestra vida lo que nosotros andamos buscando es, Señor, ¿cuál es el significado de mi vida? ¿Por qué fue que tú me creaste? Y el enemigo siempre va a buscar cómo atacar eso. El momento que tú te das cuenta para qué fue que Dios te creó, el momento que tú dices, ¿sabes qué? Yo no tengo que estar en el mundo, yo tengo que estar en la casa de Dios. El momento que tú comienzas a decir, mi vida le pertenece a Cristo, es el momento donde tú comienzas a mirar cómo el enemigo se levanta en contra de ti. Y una de las cosas que el enemigo quiere hacer es quiere encarcelar a la gente. ¿Y a qué me refiero a la cárcel? En aquel entonces era literalmente la cárcel. En aquel entonces mirábamos a Jeremías, lo metió en la cárcel. Aquí miramos que a Pedro y a Juan, los saduceos dicen, bueno, vamos a meterlo a la cárcel. Pero miramos que una y otra vez la cárcel nunca detenía la mano poderosa de Dios. Y cada vez que alguien estaba en la cárcel, Dios siempre iba y los rescataba, iba y se glorificaba con poder. Eso es lo que miramos a través de la palabra de Dios. Entonces yo me puse a pensar y a pensar, ¿por qué la cárcel? ¿Y cómo nosotros podemos mirar la cárcel ahora en estos días? Hay que mirar lo que hace la cárcel. La cárcel te aísla. La cárcel te separa de todos. En aquel entonces ellos estaban dando un mensaje. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Los ponían en una cárcel para que el mensaje no llegara afuera.
En aquel entonces lo que querían era callarle la boca a las personas que estaban diciendo la verdad. El enemigo va a buscar de una o de otra manera cómo meterte a ti en ese lugar, cómo meterte a ti en un lugar donde te vas a quedar callado, en un lugar donde no vas a tener comunicación con la gente de afuera, en un lugar como vas a sentir que todo te está yendo mal, que todas las cosas no están saliendo bien, vas a sentirte frustrado, vas a sentirte que estás peleando una pelea pero que ya la perdiste. Es porque el enemigo te quiere meter en la cárcel. Ahora te voy a decir algo, Dios permitió que todas estas personas pasaran por la cárcel. Pero lo que Dios no quiere es que la cárcel te detenga. Lo que Dios no quiere es que te mantengas en ese lugar. La cárcel te va a frustrar. ¿Por qué? Porque uno va a pensar, Señor, pero ¿a dónde estabas tú? Señor, pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Hasta aquí llegamos? ¿Hasta aquí llegó todo? Y hay personas que por todas las tragedias que pasan, llegan a un lugar así. Llegan a un lugar donde ya no ven esperanza. Llegan en un lugar donde hay una cárcel, entonces ya ni siquiera quieren tener esa comunicación con Dios. Un lugar donde la cárcel, ¿qué es lo que hace la cárcel? Hace pensar a las personas que ya están derrotadas. Ponen a una persona en la cárcel y poco a poco aquella persona se está volviendo loca. ¿Por qué? Porque de mirar las mismas cosas, de seguir peleando las mismas cosas, se comienzan a dar por vencido. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. El enemigo quiere ponerlo en lugares de cárceles. Pero el mensaje sigue siendo el mismo, que aún para las personas que están en la cárcel, aún para las personas que están esclavas, aún para esas personas que están peleando y se sienten que están perdiendo, Pablo les dice, levántense. Pablo les dice, prediquen la verdad. Pablo les dice, no paren, despiértense, aunque se están durmiendo, despiértense, levántense, porque Dios los ha creado para cosas más grandes. Tu vida tiene propósito y como tiene propósito, el enemigo va a buscar de cómo hacértela en pedazos. De la única razón por la cual todo está yendo en contra de ti es porque Dios tiene algo grande para ti. La única razón por la cual las cosas se te hacen tan difícil para ti es porque son cosas de valor, son cosas que te van a costar. Y el enemigo no quiere que tú lo agarres. Pero aquí no estamos para dejar que el enemigo haga lo que él quiera. Aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Y tú tienes que levantarte y seguir caminando y no darte por vencido. Creer que lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Y en la cárcel no tiene que parar algo muy importante, y es el clamor. A mí me encantó un versículo. Hoy estaba escuchando una alabanza mientras iba para el servicio de la mañana. Y era la alabanza de Oasis que dice se titula Pablo y Silas. Pero al comienzo hay un versículo que ellos dicen. El versículo está en el libro de los Salmos. Y el versículo es tan bello porque el salmista escribe y dice: en mi angustia yo clamé a ti, y desde tu templo tú me escuchaste. Alguien tenía que escuchar esto, porque hay alguien que ha estado clamando y no cree que su clamor llega a los cielos. Hay alguien que clama y piensa que ese clamor no sale de las cuatro paredes. Hay alguien que anda angustiado y no sabe si clamar al Señor. Hoy yo te vengo a decir que aunque las cosas estén difíciles, no pares de clamar. Aunque las cosas se pongan difícil, no pares de clamar a Dios. No pares de hablar con Dios, no pares de alabar a Dios. Por eso miramos que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Comenzaron a adorar al Señor. La cárcel va a querer detenerte de tu intimidad con Dios. La cárcel va a querer parar de todo lo que el Señor ha estado haciendo. Te va a querer parar, pero no tienes que dejar que el enemigo tome ventaja. Tienes que decir: ¿sabes qué, Señor? Lo que comenzaste conmigo, yo te pido que lo termines en el nombre de Jesús. Que la cárcel no vaya a detener el propósito que tú tienes conmigo. Me estaba acordando en el tiempo de la pandemia, estábamos todos conectándonos por Zoom, y aunque queríamos estar juntos, todos estábamos conectados por Zoom. Y recuerdo que alguien vino donde mí y me decía: no me gusta, no me gusta estar así, no me gusta estar en Zoom, no me gusta estar, yo lo que quiero es interactuar con las demás personas. Yo le dije: tú sabes cómo el Señor usó a Pablo, ¿verdad? Tú sabes que lo que Pablo escribió, la mayoría, ¿tú sabes a dónde estaba Pablo? En la cárcel. En la cárcel. Y de ahí, ¿qué hacía? Mandaba sus cartas. No tenemos que dejar que lo que el enemigo tire nos detenga.
porque el enemigo no va a parar de tirar cosas. Si con las cosas que el enemigo tira nosotros paramos, ya ganó. Pero la idea es decir, ¿sabes qué? Tire lo que el enemigo tire, yo voy a seguir para adelante, yo voy a seguir caminando para adelante. Alguien aquí que no ha estado caminando, es tiempo que te levantes y camines al llamado que Dios tiene para ti, camines al ministerio que Dios tiene para ti, camines a ver las promesas que Dios tiene para ti. ¿Sabes qué es algo que yo no creo? Yo no creo que las promesas, las bendiciones vienen a uno. Yo creo que mientras uno va caminando, uno llega a ciertos niveles donde la bendición cae, pero no es que la bendición va donde tú estás, significa tienes que moverte, tienes que caminar, tienes que decir ¿a dónde me vas a llevar, Señor? Y mientras tú camines, ahí vas a ver la bendición de Dios. Pero alguien tiene que caminar en este lugar. Hazte la pregunta, ¿estás caminando? ¿Te estás moviendo? ¿Estás acercándote? ¿O qué pasó después de que le diste tu vida a Cristo? Sí, el enemigo tiró cosas, pero ¿permitiste que esas cosas te detuvieran? ¿Permitiste que esas cosas pararan lo que el Señor estaba haciendo? Las tragedias siempre van a llegar a nuestras vidas, pero ¿permitiste que esa tragedia te detuviera? ¿O qué has estado haciendo? Porque la palabra de Dios es muy clara, que aún en los momentos más difíciles Dios se puede manifestar. Aún en la cárcel, la palabra del Señor dice que Dios mandó a un ángel para que lo sacara de ahí. No te vas a quedar ahí todo el tiempo, Dios te va a sacar, pero ten tu comunicación con Dios, ten esa intimidad con Dios. Aún en los momentos más difíciles Dios se puede manifestar. ¿Sabes lo que yo he visto en mi vida? En los momentos más difíciles Dios me comienza a dar palabras, Dios me comienza a dar mensajes que impactan, pero son los momentos que duelen, los momentos que cuestan. Hay cosas preciosas que el Señor tiene preparadas para ti, que las vas a encontrar en esos momentos difíciles, las vas a encontrar en esos momentos duros. Miren lo que dice el libro de Jeremías 33, versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la cárcel Dios le da un mensaje a Jeremías, y el mensaje que Dios le da a Jeremías es: clama. La cárcel no tiene que detenerte. Clama, porque todavía hay cosas que te quiero enseñar. Clama. Hay alguien que piensa que Dios no le puede enseñar nada nuevo. Cree que si le clamas al Señor, Él te va a enseñar cosas nuevas, cosas grandes, pero está en levantar un clamor para el Señor. Y a mí me sorprendió porque yo dije: wow, el Señor se lo tuvo que decir a Jeremías. Le tuvo que decir: clama. No le dijo: Jeremías, he escuchado tu clamor. Le dijo: clama. Porque en esos lugares, tal vez yo me imagínense en aquel entonces, cuando lo tenían en la cárcel, lo tenían en el patio, decía, entonces yo me imagino que estaban todos y habían ciertos lugares donde los encarcelaban. Y estaba en el patio encarcelado y miraba a todos, pero él en la cárcel. ¿Cómo se va a sentir él? Claro que va a decir: y yo que soy el profeta de Dios, yo que soy el hijo de Dios, y miren cómo me tienen. Yo que lo único que he hecho es hacer la voluntad de Dios, lo único que he hecho es decir: Padre, lo que tú me has dicho que yo hable, eso es lo que he hecho, y mira todo lo que está pasando. Y lo tienen en la cárcel, porque eso es lo que el enemigo va a buscar hacer. Va a buscar ponerte en lugares donde vas a cuestionar la bondad de Dios, vas a cuestionar la fidelidad de Dios. El enemigo va a buscar ponerte en ciertas situaciones donde tú vas a dudar, donde tú vas a decir: Señor, ¿estás conmigo? ¿Todavía debería de seguir a hacer esto? ¿Todavía debería de servirte como lo estaba haciendo antes? Y eso fue lo que pasaba. Pero aún ahí el Señor le habla y le dice: clama a mí. Y le dice: clama que yo te responderé. Clama que yo te responderé. Esa parte de que yo te responderé es dándole esperanza a alguien que no tiene esperanza. Porque yo le puedo decir a ustedes: clamen, 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 y tal vez eso no les dé mucha esperanza. Pero hoy no solo les vengo a decir clamen, hoy les vengo a decir: clamen, porque Él nos va a responder. Clama, porque Él va a responder ese clamor.
Clama con fe y clama teniendo esa certeza en las cosas que no se ven. Clama creyendo que Él te va a escuchar. Por eso el salmista dijo: en mi angustia yo clamé a ti y llegó ese clamor a tu santo templo. Créeme que si comienzas a clamar de nuevo, esa oración va a llegar a los cielos. Cadenas se van a romper. Vas a creer y vas a poder ver las cosas grandes de Dios. Pero tienes que clamar. Tienes que clamar, y el clamor va a quitarte esas energías y vas a sentirte que estás sin fuerza, pero con todas las fuerzas que tengas, aunque sean pocas, úsalas para clamar al Señor. Úsalas para decir: ¿sabes qué, Señor? Es como una persona que ya no tiene nada, pero lo último que tiene lo hace para dar un gran clamor al Señor. No permitas que el enemigo te detenga en una cárcel. De que espiritualmente, tal vez estás libre y estás viviendo tu vida como la quieras vivir, pero espiritualmente estás encarcelado. Y espiritualmente sigues batallando con las mismas cosas, con la depresión, con la ansiedad. Sigues batallando con las maldiciones en tu familia, sigues batallando con todo. Entonces, aunque estés viviendo la vida como la quieras vivir, tu vida espiritual, todo está en una cárcel. No permitas que te quedes en ese lugar, porque cuando tú comienzas a clamar, al Señor, Él nos responde y Él te va a sacar de la cárcel. Y ¿sabes una cosa? Lo que el enemigo hoy está usando para querer destruirte, tú lo vas a usar como arma para darle guerra a Él. Lo que tú en este momento, lo que el enemigo está usando para querer destruirte, va a ser la arma que tú vas a usar para darle guerra al Señor. Porque créeme que Dios sabe hacer las cosas malas que el enemigo tira y cambiarla en cosas buenas. Dios va a hacer cosas grandes en la vida tuya. Y el dolor que en este momento estás sintiendo te va a ayudar a ver el propósito que Dios tiene contigo. Así que solo dile al Señor: Señor, enséñame qué es lo que tú quieres hacer. Enséñame por qué estoy pasando por estos lugares. Enséñame qué es la clave, qué es lo que tú me quieres enseñar en este momento. Pídele al Señor, porque Él le dijo: yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. Por eso su palabra dice: no lo has visto, tus ojos no lo han visto, tus oídos no lo han escuchado y tu mente no puede concebir las cosas grandes que Dios tiene para ti. Todavía no puedes entender las cosas grandes que Dios tiene para ti. Pero no permitas que eso pare. Yo le dije al Señor: Señor, ¿pero qué va a pasar de las personas que ya ni siquiera saben qué decirte? ¿Qué va a pasar de las personas que están escuchando este mensaje y este mensaje es para ellos, pero no saben qué decir? No saben cuál va a ser su oración. Mira lo que dice el libro de Romanos 8. Versículo 26. Dice: asimismo y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu comienza a clamar por ti. Tú que piensas que tú estás solo, tú que piensas que no sabes orar, tú que piensas que no sabes qué le vas a decir al Señor, la palabra de Dios dice que cuando tú no sabes qué decir, el Espíritu comienza a interceder por ti. El Espíritu sabe lo que tú estás pasando. Hay veces que no vas a saber qué decir, pero deja que el Espíritu comience a hablar y deja que el Espíritu se comience a desahogar con Dios. Estamos en la cárcel, no sabemos qué decir, pero alma mía, alaba al Señor. Aquí estoy y vas a ver cómo tu Espíritu va a clamar. Vas a ver cómo vas a recibir las fuerzas que necesitabas. Pero por eso es que necesitamos acercarnos al Señor. Por eso es que necesitamos. Este mensaje es para que tengan la esperanza de que cuando claman, sus clamores llegan al trono de Dios. Este es el mensaje para que entiendan que si están en la cárcel o cuando lleguen a la cárcel, cuando lleguen a esa guerra espiritual, no es para que se den por vencidos ahí, sino para que se pongan de pie y se levanten. Y crean que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y lo que tú crees que ahorita te va a destruir, no te va a destruir, te va a hacer más fuerte.
Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes y cada uno en este lugar tiene una guerra. La guerra suya no es la guerra mía, pero yo sé que mi guerra no es su guerra, pero yo sé que todos estamos pasando por una batalla. No es lo mismo que yo estoy pasando, así que no les voy a decir, miren, esto es lo que yo estoy pasando, porque yo sé que es diferente, pero le servimos al mismo Dios. Le servimos a un Dios poderoso. Así como Él pelea por mí, Él pelea por ti. Así como Él pelea por ti, Él pelea por la persona a tu lado. Tenemos a un Dios poderoso. Y Él sabe por qué estás en ese lugar. Y Él sabe qué es lo que tú vas a aprender de ese lugar. Pero es muy importante, y con esto voy a concluir, ese clamor, esa intimidad con Dios. Yo mientras me estaba alistando, me podía imaginar. Yo decía, el pueblo de Israel daban vueltas en el desierto mientras Moisés subía al monte. Tenemos que mirar eso y tenemos que decir, yo no quiero ser la persona que da vueltas en el mismo lugar. Yo quiero ser la persona que sube al monte, sube delante de la presencia de Dios, se llena de la presencia de Dios. Por eso Pablo dijo, sean llenos del Espíritu Santo. Esta vida es una vida bien dura. Estamos en una guerra. Desde el momento que entramos es una batalla, es duro. Pero nosotros tenemos una arma poderosa y es el Espíritu Santo de Dios. Pero está en nosotros llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de su presencia. Créeme que cuando tú le dices, Señor, ¿sabes qué? No quiero pelear esto, yo no quiero pelear esto solo, yo quiero que tú pelees conmigo. Créeme que Dios se va a manifestar con poder. Créeme que Dios te va a dar la victoria. La batalla que tú estás peleando, Dios te va a dar la victoria. Solo tienes que clamar en el nombre de Jesús. Clama y Él te va a responder. Clama y Dios te va a responder. Si hay algo que te puedes quedar, cuál es el mensaje clave de hoy? Es que nunca pares de clamar. Nunca pares de pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Dios te va a levantar. Dios te va a levantar del lugar de donde tú estás. ¿Sabes cómo Dios te va a levantar? Cuando tú comiences a menguar. Cuando dices, ¿sabes qué, Señor? Yo me voy a humillar delante de ti y tú te vas a poder levantar delante de los hombres. Amén. Pónganse de pie en esta noche. Yo los voy a invitar. A que si has estado batallando, si has estado teniendo una semana bien dura, si este año desde que comenzó todo ha sido bien difícil, si Dios hoy te habló, yo quiero invitarte a que pases adelante. Si necesitas una oración, pasa adelante. Y solo ahí, y después ahí donde tú estás, clama a Dios. Clámale a Él. Clama. Y deja que tu espíritu comience a hablar con Dios. Deja que tu espíritu comience a hablar con Dios. En tu momento de frustración, en tu momento donde te sentías sin fuerzas y sin poder, que ni siquiera sabías qué decirle al Señor, tu espíritu clama. Tu espíritu clama. Vamos, ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, tu voluntad se cumpla en este lugar. La razón por la cual nos has traído a este lugar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo oro en este momento, Padre Santo, para que te manifiestes con poder, para que rompas toda atadura, para que rompas toda mentira del enemigo y comiences a levantar, Padre Santo, el clamor de tus hijos. Créeme que mientras el clamor se levanta, tú te vas a comenzar a levantar. Mientras ese clamor comienza a salir de ti, créeme que Dios te va a comenzar a levantar. Vamos, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, aquí está la presencia de Dios. Clama, clama, clama. En mi angustia yo clamé al Señor. Aleluya. Y ese clamor llegó a los cielos. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Clama, clama, clama.
Oh, aleluya, aleluya. Aleluya. Bendiciones, En el familia. nombre Yo poderoso sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.